Buenas tardes, queridos amigos y hermanos, Señor les bendiga. Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Los que trastornan al mundo. Hoy martes 8 de septiembre del año 2020, una tarde lluviosa acá en Valencia, Venezuela, y bueno, estamos orándole mucho al Señor para que pueda darnos la oportunidad de desarrollar todo lo que va a ser esta entrevista de principio a fin sin ningún tipo de problema. Y si aún, en el caso que pudiese pasar algún imperfecto, tener la tranquilidad, la paz de poder seguir desarrollando pues en el momento o posterior este tema que sin duda alguna va a ser de mucha bendición para todos los que desde ya están haciendo una conexión en vivo y como siempre les he compartido, lo puedan ver de manera diferida, ya sea por Facebook o días después por mi canal de YouTube Evangelium Martínez, donde usted tendrá la oportunidad de compartir no solamente este material con la iglesia, sino también con amigos, compañeros de estudio, de trabajo, que pudiesen estar pasando por alguna situación particular y que este tipo de materiales les va a servir y va a contribuir, aunque en primer lugar puedan reconocer su condición delante de Dios y responder a su gracia, y también el poder tener el compromiso de ser uno más de los que trastornan al mundo. En esta tarde vamos a estar hablando acerca de un tema que sin duda alguno puede que tanto tu vida como mi vida lo haya golpeado, nos hayamos visto de pronto afectados en un corto periodo de tiempo o quizás en un gran periodo de tiempo. Y el tema que vamos a estar hablando en esta tarde es ansiedad y depresión. Y sin duda alguna va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Por lo tanto, es importante que tu mente y tu corazón puedan estar preparada para recibir la palabra de Dios y sobre todo todas estas herramientas que también podemos nosotros tener hoy para llevar a cabo una vida que pueda encontrar, si no lo ha encontrado, el propósito que aún antes de tu nacer, a través de Dios, puedes tener. Así que para hablar de este tema, voy a compartir ya en pantalla, nos acompaña desde Cali, Colombia, nuestra hermana y amiga Catherine Castillo Gómez. Y quiero compartirle algunas cosas acerca de quién es Catherine, sobre todo para nuestros hermanos y amigos que se encuentran acá en Venezuela. Pues Catherine es psicóloga, ¿okay? Ejerce o desarrolla su profesión, es apasionada por lo que hace, tiene una experiencia ministerial como líder juvenil, maestra en el área de escuela bíblica dominical. Y bueno, ella sirve en Cali, Colombia, en la Iglesia Bautista Roca de Ayuda. Catherine, bienvenida a Los que trastornan al mundo. Gracias por hacer agenda para poder compartir con nosotros de lo que Dios te ha dado. Así que bueno, unas primeras palabras para todos los que te están viendo y escuchando. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están en esta transmisión de Los que trastornan al mundo. Bueno, como ya Iván me presentó, mi nombre es Catherine Castillo, soy de la hermosa ciudad de Cali, de Colombia, una ciudad muy cálida, muy bienvenidos por acá. Tengo 24 años, soy sierva y rescatada del Señor hace más o menos 5 años y medio, casi 6. Soy líder de jóvenes en 2 ministerios en los cuales Dios me ha permitido servir, que es ECO, un líder de grupo, un líder de evangelismo para universitarios, y Jóvenes Contracorriente, que es el grupo de jóvenes de mi iglesia. Bueno, soy psicóloga, actualmente estoy terminando una especialización en gestión de procesos psicosociales, y bueno, ese es mi itinerario por este momento. Sí, qué bueno el poder escuchar con tan corta edad cómo has sabido aprovechar bien el tiempo para prepararte, capacitarte y a través de todas estas cosas el poder seguir sirviendo al Señor a través desde el campo profesional. Así que, bueno, una vez más bienvenida a los que trastornan al mundo y esperamos que aún desde la distancia puedan sentirse
en casa, tanto tu persona y el resto de tus seres queridos, hermanos, amigos que también se están conectando a esta transmisión. El tema que vamos a estar hablando hoy, Catherine, es ansiedad y depresión. Y bueno, sin duda alguna podemos ir a cualquier espacio tecnológico hoy y encontrar libros teóricos que de pronto puedan dar su definición. Pero, Catherine, ¿cómo podemos nosotros, todas estas definiciones y puntos de vista acerca de la ansiedad y depresión, desarrollar una definición clara y contundente que nos dé a nosotros, pues, la respuesta que de pronto pueda ayudarnos a ver o a analizar si podemos estar o no pasando por un proceso de ansiedad y depresión? Bueno, muchas gracias, Iván. Bueno, digamos que siempre es importante y algo por lo que yo siempre comienzo a definir es que hay enfermedades, ¿sí?, mentales que tienen una patología, ¿sí? ¿Qué significa patología? Que hay una disfunción del órgano, ¿sí? Y es importante aclarar que en esta entrevista no se va a tratar precisamente lo que es esta disfunción del músculo, del órgano, perdón, porque entonces habría que hablar de temas médicos, ¿sí? Lo que vamos a hablar hoy es cómo el ser humano bajo sus características enfrenta esas situaciones, ¿sí?, de depresión y ansiedad, porque son situaciones que hacen que la depresión y la ansiedad aparezcan, ¿cierto? Entonces, es importante también definir que ansiedad y depresión no son lo mismo, son un tema completamente diferente, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué. La Real Academia Española define la ansiedad más bien como un tema de agitación, una actitud todo el tiempo de acelere, una zozobra, ¿sí? Y hay unas circunstancias y hay un estado de ánimo que aparecen en esta ansiedad, que es el miedo, ¿no? Entonces es el miedo constante. ¿Qué es lo que pasa y cuáles son los factores de la ansiedad? Hay unos factores internos del ser humano, hay unos factores externos del ser humano, ¿verdad?, que provocan la ansiedad, pero hay unos internos. ¿A qué nos referimos con todos estos internos? El pensamiento, las imágenes y diferentes situaciones a las que el ser humano se enfrenta. Pero ¿qué es lo que lo hace diferente? Las características de cada ser humano, de cómo enfrenta esa situación. Entonces yo reacciono y la ansiedad aparece frente a esto. Ahora tenemos la depresión. La depresión es un estado constante de tristeza, ¿sí? Es un desaliento a hacer las cosas, yo todo el tiempo estoy triste, y esto también provoca ciertos pensamientos, digamos que son como suicidas, ciertos pensamientos que en cierto modo nos generan que la depresión sea muchísimo más fuerte, ¿sí? Estos pensamientos. Entonces ya sabemos que la ansiedad es muy diferente a lo que es la depresión, Iván. Sí, es importante el poder detenernos a hacer esa diferencia entre lo que es ansiedad y depresión, y tomando en cuenta lo que ya tú nos has dicho, una clara exposición de ese concepto de lo que es ansiedad, lo que es depresión. ¿Cuáles pudiesen ser las causas, Catherine, por las cuales una persona sufre ansiedad y depresión? Y quiero ir de pronto un poquito más allá, porque quizás hay algunos que pudiesen estarnos ahorita viendo o escuchando y dicen, bueno, es que nosotros somos cristianos, no podemos quizás llegar a un punto de sufrir ansiedad, pero no deprimirnos. Ahora, partiendo de allí, ¿cuáles pudiesen ser esos indicadores o esas causas por las cuales una persona pueda llegar a sufrir ansiedad y depresión? Bueno, ok. Respecto a lo que dice Iván, las causas son muchas, ¿sí? Las causas de ansiedad es una pregunta muy general, pero volvámosla un poquitico más específica en la respuesta, y es que hay unos factores contextuales, hay unos factores sociales, hay unos factores de crianza, de infancia, hay unos antecedentes también familiares que aparecen en este contexto, que es muy importante tenerlos en cuenta, ¿sí?
Nos podemos deprimir los cristianos, por supuesto, ¿sí? Y más adelante vamos a ver quiénes fueron esos hijos y personajes importantes de la palabra del Señor, de la Biblia, que se deprimieron. Entonces, sí hay unos factores que hay que tener en cuenta, ¿cierto? La tercera causa de muerte en el mundo es el suicidio, ¿sí? Y yo no me suicido porque sí, ¿sí? Nosotros como psicólogos sabemos que hay unas alertas, o sea, que la otra persona empieza a alertarme y empieza a decirme, porque él primero hace un plan, ¿sí? Luego hace una idea y luego llega a lo que es el suicidio, o sea, que él viene de un proceso de depresión, tal vez ansiedad, el cual se debe tratar. Y como decíamos anteriormente, no todos tenemos los mismos mecanismos o no todos tenemos las mismas herramientas para enfrentarnos a ciertas situaciones. Entonces, eso pasa con el cristiano, ¿sí? Entonces, también aprovecho para hablar un poco, cuando hablamos de la ansiedad y la depresión, de este tema virtual, ¿sí? Hago énfasis aquí súper cortico en eso, y es que esta cuarentena y todo esto del COVID ha permitido y ha generado muchísimo estrés, ansiedad y depresión en las personas, ¿sí? Porque estábamos acostumbrados a una virtualidad diferente. Y hago un llamado como a los jóvenes, a los padres y también a los niños, y es: padres, démonos cuenta, ¿sí?, que estamos en casa, que el niño está sometido a una pantalla, que ya no está estudiando lo mismo que antes estudiaba y que eso genera estrés, ¿sí? El niño se estresa, se cansa, se aburre, y es normal porque nadie lo preparó para esa situación. Al igual que a nosotros, nadie nos ha preparado. Nuestra confianza está en Dios. Y con respecto a los jóvenes y a los adultos, entonces, hay una demanda del gobierno: no salgas. Hay una demanda de la institución: tú tienes que hacer esto. Hay una demanda de los padres, del jefe. Todo el mundo nos demanda de todo y a todos les tenemos que cumplir, ¿cierto? Entonces, eso genera ansiedad y eso genera estrés. Entonces, es importante mirar cómo esta virtualidad nos está afectando y no dar por sentado que nos estamos adaptando a que es que esto es nuevo, entonces yo me adapto. Sí, claro, yo me tengo que, para mí sería generar unas nuevas rutinas, ¿sí? Pero ponerme en los zapatos de ese otro. Es muy importante, y quería hacer como esta pequeña aclaración que me parece importante también. Y esto del encierro, esto de aprender, una de las cosas fundamentales es la capacidad del ser humano de desperdiciar tiempo. O sea, el tiempo se desperdicia de una manera sobrenatural. Entonces, los papás tienen tiempo para el trabajo, para las redes sociales, pero no para sus niños, ¿sí? Entonces, el joven tiene tiempo para las redes sociales, pero no para compartir en familia o crear nuevas cosas o aprender manualidades. Entonces, quería hacer como esa pequeña puntuación ahí, Iván. Sí, y es muy bueno de que haya compartido lo que es el nuevo contexto para este mundo, el que tomó a todos por sorpresa el hecho de la pandemia, la rutina o la forma en cómo muchos llevan a cabo sus cosas, pues tuvo que cambiar de manera abrupta. Y sin duda alguna, aquellas personas que llevaban una vida o un ritmo de vida que prácticamente les llevaba a casa era a descansar, dormir, llegar el otro día, salir, estudiar, trabajar o hacer cualquier otra actividad. Esto que ha cambiado pues a propios y extraños les ha llevado a un gran nivel de ansiedad o de estrés, aún los mismos cristianos. Nuestra forma de desarrollar quizás las actividades, ¿no? El estar dentro de un templo, organizaciones, eventos, y al ya no desarrollarlo de la misma manera por todas las normativas y recomendaciones de la OMS, nuestros gobiernos, etcétera, al principio digamos que se pudo sobrellevar, es decir, el que era más fuerte lo pudo sobrellevar, pero ya con este tiempo, más de 100 y tantos de días encerrados, limitados a tantas cosas, el estrés crea un estrago muy, muy pronunciado en la vida de las personas, y es aquí
donde nos detenemos a través de este programa Los que trastornan al mundo a brindar herramientas que puedan ser de mucha ayuda para las familias, para nuestros hermanos, para nuestros amigos. Tomando en cuenta, Catherine, todo lo que son estas causas que, como tú bien dices, son diversas y dependen mucho de los casos también. ¿Qué factores de riesgo se pueden dar en ese proceso en que una persona pueda sufrir ansiedad y depresión? Quizás con la depresión ya nos ha adelantado en par de oportunidades el riesgo que es el suicidio, ¿no? El estar allí inmerso por largo tiempo, pero ¿habrán otros factores de riesgo también en la ansiedad? Claro que sí. Los factores de riesgo en ambas son un montón, ¿sí? Son muchísimas, es una pregunta también muy general. Y que la ansiedad puede llevarnos a una patología, ¿sí? Y digamos que vemos cómo las personas en su momento de ansiedad, porque el ser humano por naturaleza busca sobrevivir, ¿cierto? Entonces aparece un tema como la ansiedad, entonces encontramos la persona que se refugia en cosas, ¿sí? Entonces que come excesivamente, o que se vuelve súper obsesiva tanto con cosas como con personas. Entonces tenemos la persona que colecciona de todo, que tiene en su casa de todo, ¿sí? Y hacen como un aferro y entonces hacen como un equilibrio a que si yo tengo esto y hago esto, eso calma mi ansiedad. El problema de eso es que calma nuestra ansiedad de una manera momentánea, ¿sí? Una manera así, como que ya tengo esto, pero quiero más, y va a llegar un punto en que eso que tenemos o eso que estamos adquiriendo con obsesión no va a ser suficiente. Entonces, muchas de estas cosas nos pueden llevar a la muerte, ¿sí? Las personas que son supremamente obsesivas, ¿sí? Las personas que coleccionan muchísimas cosas en su casa que a lo último terminan súper enfermos porque quién sabe cuántas cosas recogieron de la calle y eso traía un montón de bacterias, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos a causa de la ansiedad. Y bueno, pues de la depresión, como dice Iván, ya he nombrado algunos factores. Haciendo quizás un análisis, creo que todos nosotros, los que están viendo en este momento, los que luego verán de manera diferida esta entrevista, nos damos cuenta quizás que pudiésemos caer en alguna de esas dos vías, ¿no? La ansiedad y la depresión, sobre todo tomando en cuenta el nuevo contexto en el que estamos enfrentando. Si es así, es decir, si en alguno de nosotros o en algún conocido está transitando por la vía de la ansiedad o la depresión, ¿qué medidas se deberían tomar de manera isofacta, de manera muy rápida para poder prever quizás daños mayores en nuestros familiares, amigos, conocidos? Ok, esta pregunta me gusta mucho porque nos invita a ser iglesia, a ser hermanos, a ser amigos, nos invita a reaccionar y es en primera medida debemos buscar ayuda, ¿sí? Para muchos es súper complejo asumir la ayuda de un segundo, asumir que hay una variable diferente en mí y con variable me refiero es que es un problema, ¿sí? Entonces, Iván no tiene las mismas variables que yo tengo, en el sentido de que Iván enfrenta de pronto algunas situaciones diferentes y eso es una variable, ¿sí? Dejemos de pronto tal vez de todo convertirlo en un problema, ¿sí? Es una variable en mí como ser humano que se debe atender y necesita de una segunda persona. ¿A quién podemos buscar? Un psicólogo cristiano o un psicólogo que sepamos que tiene una profesión y que es muy bueno, que es muy maduro. Podemos buscar un consejero, una madre o un padre espiritual, mi mejor amiga también, que sea una persona así. Algo que yo siempre recalco es, por favor, como seres humanos, dejemos de buscar la persona que nos dice lo que queremos escuchar, ¿sí? Porque eso puede ser perjudicial, ¿sí? Sobre todas las cosas es muy importante buscar a una persona que tengamos como referente que sea madura
espiritualmente y que pueda brindarte una orientación sabia. ¿Cómo yo me doy cuenta que una persona es madura? Por su forma de hablar y por sus frutos. En la palabra del Señor dice, por sus frutos los conocerán. Esa persona que está pendiente de ti, que cuando habla todo lo que dice es muy bíblico, sí, eso es muy importante. Yo tengo aquí 5 puntos para responder un poquito la pregunta de Iván. La segunda es identifica esas situaciones que te provocan ansiedad y depresión, ¿sí? La tercera, entrega esa situación a aquel que te creó, ¿sí? Esta para mí es la más importante, ¿sí? Esta persona que te selló, que te justificó, que fue clavado juntamente con tus pecados, confía en aquel que te amó y que por ti y por obedecer a su Dios, por obedecer a su Padre, ¿sí? Hasta la muerte y muerte en la cruz obedeció y soportó la ira de un Dios vivo, ¿sí? La cuarta, que también es fundamental, es repite, escribe y memoriza las promesas de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Y la quinta, predica todos los días el evangelio a tu vida. Mi valor no está en el mundo, mi valor no está en lo que otro piense de mí, mi valor no está en lo que mi familia piense de mí, que es bien complejo esto de los padres que todo el tiempo desmeritan a sus hijos. Tu valor está en Cristo y el Señor dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, aún con todo yo te recogeré. Esos son tus padres biológicos a los cuales Dios te puso, ¿sí? Pero no es una excusa para tú dejar de confiar en tu Padre que te ha creado y que ha prometido, ¿sí? Que te sellará y que vendrá por ti, o sea, Él va a venir por nosotros, ¿sí? Entonces, esos son como los 5 puntos que es importante tener en cuenta. Hoy estamos hablando del tema ansiedad y depresión con nuestra hermana y amiga psicólogo Catherine Castillo. Ha sido hasta este momento un tiempo enriquecedor. Hemos podido aprender mucho acerca de este tema. Y bueno, a usted que nos está viendo en este momento, ya algunos se han manifestado allí por los comentarios. Le invitamos a que pueda seguir comentando y si tiene alguna pregunta referente al tema ansiedad y depresión, pues tómese algunos minutos para meditar bien y colocar allí en el chat entonces cuál es su pregunta. Va a haber un espacio para que pueda entonces podamos hacer llegar a nuestra hermana Catherine esa pregunta. Apuntábamos hace un rato, Catherine, acerca de la postura o la idea que nos presenta la palabra de Dios en cuanto a la ansiedad y la depresión. ¿Encontramos o no encontramos hombres que llegaron a ese punto en donde sintieron ansiedad, en donde se deprimieron? ¿Cómo manejaron ellos estas dos cosas? ¿Y qué mensaje y de pronto de qué manera Dios nos sigue retando a nosotros a poder en medio de la ansiedad y la depresión responder tomando en cuenta esos ejemplos? Bueno, también es una pregunta muy interesante porque sé que muchos estarán preguntando, ay, la depresión y la ansiedad, entonces es un pecado, entonces, bueno, vamos a responder esa pregunta. Antes quisiera leer una pequeña cita de una mujer que es de admirar, que es Caterine de Núñez, es la esposa de un pastor muy, muy importante, se llama Miguel Núñez, y ella dice, el cuerpo humano es una máquina inmensamente complicada, creada por un Dios incontenible. Aunque nuestros cuerpos han sido quebrantados por la caída y son afligidos por toda clase de enfermedades físicas y mentales, podemos confiar en que cuando regrese en el mundo por los suyos, Dios recreará lo que Él creó. Katy de Núñez. Quería hacer esta pequeña Disculpa, Catherine. ¿Pudieses compartirnos de la cita si es un libro, por si hay alguien que de pronto le llama la atención, quisiera conseguir el libro? Claro, no, es un artículo que le encuentran en Coalición por el Evangelio, ¿sí? Coalición por el Evangelio es una red de iglesias súper chévere y ahí van a encontrar artículos para los jóvenes
de todo, se los recomiendo mucho. Ahí lo encuentran, colocan tema depresión y ahí les aparece el Gracias. Listo, Iván. Con mucho gusto. Bueno, fueron muchas las personas que le manifestaron al Señor en medio de su angustia la depresión. ¿Y por qué vemos que es una depresión? ¿O por qué vemos esta ansiedad? ¿O por qué vemos esta tristeza? Entonces tenemos a Elías, tenemos a Moisés, tenemos a Jeremías, tenemos a David, ¿sí? Y algo muy particular en ellos, Iván, y las personas que nos están escuchando, es que ustedes no escuchan a Elías con un lamento, a David con un Señor, pero ¿por qué a mí? A Job con un pero Dios, ¿tú qué estás haciendo? ¿Sí? Lo que tú ves son hombres arrepentidos y entregando su dolor a Cristo. Elías estaba deprimido, se había metido como en una especie de caverna, no sé por así llamarlo, no me acuerdo ahorita el nombre, y él no quería salir. Entonces el ángel lo alimenta porque él está cansado, o sea, duerme y duerme y duerme. Él no quería levantarse, él no quería salir de ahí. Pero Dios le mandó un ángel, le da de comer y le dice, ve, continúa tu camino, ¿sí? Y Dios en ese momento no le está diciendo, ven, pero ¿por qué estás así? No, no, yo te estoy alimentando y te estoy enviando un ángel para decirte que continúes, ¿sí? Y eso me da a entender a mí, Dios estuvo con él a través de ese ángel y le está diciendo, ve porque yo seguiré contigo. Y eso es muy importante. Voy a leer el Salmo 6, ¿sí? Donde David muestra un quebrantamiento que yo lo leo y yo siento que como que estoy ahí en ese momento con David en su momento de angustia, de depresión y de arrepentimiento. Él dice, Señor, en el Salmo 6, ten piedad de mí, Señor, pues languidezco. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy angustiada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia, porque no hay en la muerte memoria de ti en el Seol. ¿Quién te dará gracias? Cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Con mis lágrimas riego mi cama, se consume de sufrir mis ojos, han envejecido a causa de todos mis adversarios. ¿Sí? Entonces, es una forma también en cómo vemos que Él, mira, Señor, yo traigo mi lamento ante ti, yo traigo mi vida ante ti. Y eso también nos permite decir, es que a veces nos volvemos como, no, yo a Dios no me le puedo quejar, no, yo estoy bien. No, estamos en un mundo caído, con una naturaleza caída y debemos reconocer nuestra debilidad ante Cristo, porque el camino de la santidad se trata de eso, pulir el carácter que tenemos en este mundo caído, un carácter que debe parecerse al de Cristo, ¿sí? Entonces, siempre que haya un lamento o una angustia, ansiedad y depresión en tu corazón, hay que llevarlo a Cristo, porque es que Él es Dios, porque Él es Rey y Él es el dueño de todo, ¿sí? Otro salmo que está en el Salmo 42:11 dice, porque estoy desanimado, porque estoy tan triste, mi corazón, porque está tan triste mi corazón, pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente, él está reconociendo, nuevamente lo alabaré, o sea, dejé, sí, cierto tiempo de alabarte, pero yo volveré a ti, porque tú eres mi Salvador y mi Dios. ¿Sí? Entonces, es una clara respuesta de que también nos puede pasar que en medio de nuestra angustia podemos alejarnos del Señor y querer buscar en nosotros, ¿sí?, la respuesta que solo Dios tiene. Pero dile a tu alma, nuevamente yo lo alabaré porque Él es mi Señor y mi Dios. ¿Qué dice la Biblia entonces? ¿Un cristiano se puede deprimir, puede tener ansiedad? Claro que sí. ¿Es un pecado? Podría decirse que es falta de credibilidad en Cristo y falta de fe, ¿sí? Digamos que la palabra del Señor es santa, fiel, no hay errores en ella y Dios es sabio. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y tomando la cantidad de ejemplos que utilizaste y que encontramos muy bien allí en la palabra de Dios, sobre todo en el caso de la ansiedad, viene a mi memoria en este momento Jesús en el monte Getsemaní
sufrió una dura situación de ansiedad, sobre todo cuando le dice al padre, padre, por mi voluntad entiendo de que esto no es fácil, pero pasa a mí esta copa. Y habla sencillamente de ese proceso, de ese Jesús humano, 100% humano, que se vio afectado por una situación que sin duda alguna no fue nada fácil, pero que en obediencia al Padre la consumó, la llevó hasta el final. Y cada uno de esos personajes nos demuestran de que la salida ante esas situaciones tan particulares estaba y sigue estando en Dios. Es por eso de que ciertamente la ciencia se apoya en la Biblia para poder dar las herramientas necesarias al hombre, tanto el hombre caído como el hombre que ha sido a través de la figura de Cristo reconciliado nuevamente con Dios para que pueda entonces llevar una vida plena desde ya, una vida con propósito y de esta manera, pese a las circunstancias adversas por las cuales pudiese estar atravesando, tener entonces la oportunidad, como dice la Escritura, fuerte soy, fuertes somos en Dios. Interesante partir de todas estas cosas para poder preguntar, Catherine, ¿de qué manera la iglesia puede de esta manera contribuir a la salud de quien enfrenta un proceso de ansiedad y depresión? Es más que obvio que ahorita no podemos reunirnos en ese local o en ese espacio o tener nuestras reuniones como lo hacíamos antes de la pandemia. Pero aún por medio de la tecnología podemos entonces saber de casos muy cercanos a nosotros de personas, ya lo hemos mencionado también, que están en este proceso de ansiedad y depresión. Y sobre todo en este último elemento de la depresión, hay muchas iglesias, Catherine, que ven la depresión, como bien tú dices, como un pecado, pero también como un flagelo o un elemento del enemigo y que por lo tanto un cristiano no puede deprimirse y si se deprimen entonces prácticamente está no creyendo en lo que realmente Dios ya ha hecho en su vida. Ahora, ¿cómo nosotros podemos educar, si es el caso de que la iglesia no conoce bien de este tema, o si lo conoce, como ya lo he compartido, de la forma incorrecta, reeducar, ¿ok? Para crear ministerios sólidos a través de la palabra, pero también teniendo pues personas que puedan contribuir a la estabilidad de la persona, del ser, de todas las áreas de forma integral de la persona, en donde puedan estar pastores, psicólogos, terapeutas, orientadores. ¿Cómo la iglesia no simplemente se va a dedicar, voy a orar por ti, hermano, voy a orar por ti, hermano, sino también tener las herramientas consigo para poder ayudarle? Por eso es que yo digo, es importante orar. La oración tiene poder, pero también necesitamos, y nos exhorta la palabra del Señor también a accionar. Entonces, ¿cómo la iglesia del Señor, aún en este tiempo, puede comenzar a desarrollar un ministerio apuntando a ayudar a aquellos que sufren a través de la ansiedad y la depresión? Bueno, yo creo que aquí sacaríamos otros trastornos del mundo, pero... Hay que anotarlo. Pero voy a ser muy puntual. A mí me gusta mucho esa pregunta porque siento que Iván, en medio de su pregunta, también está haciendo un llamado a la iglesia, ¿sí? Y es que Jesús no murió solo por nuestros pecados, murió para que fuéramos iglesia y murió para que fuéramos un solo cuerpo en Cristo, ¿verdad? Entonces, y la palabra del Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero nosotros tenemos el indicio de señalar, de pensar que somos mejores cristianos, de olvidar nuestro pecado y de olvidar de dónde el Señor nos rescató, ¿cierto? Entonces, hay que ir en busca de esos que el mundo rechaza. Hay que ir ahí donde de lo vil y de lo menospreciado, de ahí nos escogió el Señor para su gloria, ¿sí? Yo no soy mejor que Iván, no. El Señor dice, ponte siempre por debajo de los demás. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros los seres humanos hacer eso? ¿Sí? Entonces, Jesús se acercó a los leprosos, se acercó a las prostitutas, se acercó a los enfermos. Entonces, ¿por qué nosotros seleccionamos
a quienes les vamos a hablar de la palabra, ¿sí? No es que este de pronto sí me va a escuchar, no es que este de pronto sí me va, no es que yo lo veo como calmadito. La confianza no está puesta en nosotros, sino que está en Cristo. Si Dios te dice, mira, es esa persona a la cual tú debes ir a hablar, debes ir a hablar. Entonces, hay que rogarle al Señor que nos dé un corazón más como el de Cristo. Hay que rogarle al Señor por una iglesia bíblica y cristocéntrica, no emocional, sino bíblica y cristocéntrica. Una iglesia que ame a su prójimo y que lo pueda acompañar. Iván decía, bueno, en esta situación no solamente orar y qué recomendaciones hay para la iglesia, es poder ver esos pequeños indicios que a veces nos dan las personas que están mostrando su depresión con pequeñas frases, ¿sí? Pero a veces no nos damos cuenta porque estamos muy preocupados por nosotros mismos, ¿sí? Muy preocupados por lo mío, por lo que yo quiero, por lo que yo necesito. Aun cuando Dios nos invitó a ser su iglesia, porque Él no va a venir por uno de nosotros, Él va a venir por su iglesia, ¿sí? Vestidos de lino fino, vamos a estar el día que Él venga por su iglesia y no va a venir solo por Iván, no va a venir solo por Catherine, va a venir por su iglesia. Entonces, sí me parece importante que tengamos el pensamiento que tenía Cristo, incluso cuando los demás, sus discípulos, lo señalaban. Pero tú, ¿por qué le hablaste a esa mujer? Pero tú, ¿cómo vas a tocar a ese leproso? Ahí es donde nosotros vamos a mostrar a Cristo realmente. Porque no vamos a hacer lo que el mundo hace, sino que vamos a hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Amén. Ya estamos llegando al final de este programa. Y bueno, Catherine, quisiera que pudieses compartirnos algún consejo ya, digamos, final para todos aquellos que se encuentran en este momento luchando con la ansiedad, con la depresión. Y vamos a ser aún más directos. Están luchando con la ansiedad y la depresión producto de esta nueva realidad que ha sido consecuencia de este virus patógeno, o mejor conocido como coronavirus o COVID-19. ¿Qué palabras pudieses compartir para todas estas personas? Bueno, yo tengo tres, no uno, hoy hay promoción, no uno, sino tres consejos. El primero es buscar ayuda, ¿sí? No creamos las mentiras de Satanás, no creamos lo que dice el mundo, ¿sí? Porque no vamos tampoco a excluir a Satanás y a decir, no, él no tiene nada que ver. No, él está como león rugiente porque él quiere a los hijos, ¿sí? De Dios al otro lado del mundo, ¿sí? Entonces, claramente, él está ahí metiendo sus mentiras en el mundo, por todas partes. Volver a nuestro primer amor, no confiar en nuestras fuerzas, entregar nuestra vida a Dios. Las circunstancias y las situaciones no son más grandes que aquel que nos creó del polvo y que con sus manos nos hizo, ¿sí? Él toda la tierra la hizo con su voz, pero al hombre y a la mujer la hizo con su mano. Y eso tiene que ser algo bien importante para nosotros, ¿sí? Aferrarse a las promesas de aquel que murió en la cruz, que prometió salvación, ¿sí? Aquel que en su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso tiene, cada una de las partes de ese versículo tiene una connotación bien fuerte, porque era su único hijo y porque vino a morir por nosotros. Y yo sé que si yo le digo, mira, Iván, ¿será que tú darías a tu hijo para que muriera por violadores, asesinos, prostitutas, leprosos? Pues no sé la respuesta de Iván, pero si me preguntan a mí, yo diría, por supuesto que no, porque es mi único hijo y no lo voy a dar por ese tipo de personas. Pero Dios lo hizo, ¿sí? Y esto es algo muy lindo porque no solamente fue la muerte física, que es a veces la que más exaltamos, ¿no? Es que es ese dolor, ese padecimiento, claro, pero también fue la ira de un Dios vivo, ¿sí? Fue en ese momento recibir la carga del pecado de toda la humanidad sobre mis hombros y sobre mí. Y él le dice, Eli, Eli, lama sabactani,
Señor, ¿por qué me has abandonado? Él ha padecido en la cruz y seguimos creyendo que Él no hará hasta lo imposible por amar a sus hijos. Él nos selló con el Espíritu Santo y si yo huyo a donde sea que huya, Él me va a rescatar y de nuevo, como a su oveja 100, me va a traer a su rebaño porque Él es Cristo y porque tú eres su hijo y por más que quieras huir, Él te ha sellado con el Espíritu Santo de Dios. El segundo es la depresión en su momento y la ansiedad. Aunque no lo crean, hay que aprender a disfrutar esos procesos. Pero ¿cómo así? No, hay que aprender a disfrutar porque algo está puliendo Dios en nuestras vidas, algo está diciendo el Señor, ¿sí? Disfruta del desierto aunque tengas sed porque Dios está orando. No te afanes por salir de la situación o preguntarle, dime el por qué. No, dile, Señor, está bien, yo estoy consciente de este proceso y ayúdame a ver qué es lo que tú quieres pulir, ¿sí? Porque queremos como salir corriendo de todas estas situaciones. Entonces, y el tercero es, sé agradecido incluso cuando no lo desees, ¿sí? Recuerdo la historia de Job, cuando él dice todo el tiempo, Dios dio, Dios quitó, a él sea la gloria. O sea, quedo sin dinero, quedo sin mi familia, solo queda mi esposa, ¿sí? Y no tengo nada más. Y él rasga sus vestidos y le dice, no, mira, el Señor dio, el Señor primero me está diciendo, es un excelente administrador del Señor. O sea, yo sé que eso le pertenece al Señor. Y cuando le dice, desnudo salí del vientre de mi madre, es decirle al Señor, mira Dios, yo te pertenezco. Si tú me quieres tener en el mundo con un par de mudas y donde sea que tú me vayas, yo confiaré en que tú proveerás. Tú proveerás alimento, tú proveerás al espíritu, tú proveerás a mi familia, a mí, a lo que sea. Esa es la verdad que debemos creer, ¿sí? Que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro Padre y nuestro refugio. Y por eso menciono que es tan importante predicarse el Evangelio todos los días de la vida, levantarse, wow Señor, si tú diste a tu Hijo por mí, ¿cuánto más no harías por mí? Y aferrarte y crecer en fe. La fe es fundamental, es un proceso que nos falta a veces, pero wow, Señor, dame fe para creer, para saber que tú lo vas a hacer. Han sido palabras muy certeras y que sin duda alguna para ti, querido amigo, que puedes estar escuchando esta entrevista, pues Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. No importa el calibre de la situación por la cual estás atravesando hoy, con la que has venido luchando. Quizás te has preguntado, bueno, he agotado todas las opciones habidas y por haber, de pronto ido a consultas con psicólogos, con psiquiatras y todavía sigo padeciendo de esto. Bueno, puedes seguir intentando, te vas a agotar, te vas a desgastar, pero ir a Dios, conocer su verdad, conocer su plan transformador para tu vida es lo que realmente te va a ayudar a salir sin duda alguna de esa situación tan difícil, más no imposible, porque allí es donde conocemos la providencia de Dios en los pequeños y grandes detalles en nuestra vida. Pues bien, vamos a entrar ahora, Catherine, a este segmento de comentarios y preguntas. Hoy hemos tenido un maravilloso tiempo al abordar el tema ansiedad y depresión. Y por allí, bueno, ya después de esta entrevista agendaremos luego otros temas porque han sido de mucha bendición. Por aquí, bueno, creo que no la conoces a ella. Por acá, Frangimar Barrios de Martínez. No la conozco. No, la queremos traer su pregunta. Dice, ¿de qué manera podemos ayudar a una persona que presenta síntomas de ansiedad? Bueno, digamos que las personas se tardan a veces en reconocer estos síntomas, ¿sí? Porque lo empiezan a hacer parte de su rutina diaria. Entonces, yo pienso que algo
de pronto, digámoslo de manera secular primero y luego de manera espiritual, es que podamos entablar relaciones con esas personas que nos permitan guiarlo, ¿no? Decirle, mira, es que yo estoy viendo como ciertas cosas que, no sé, tal vez deberías prestarle atención sin que la persona se sienta como ofendida o aludida, ¿sí? Y en el caso, digamos, de manera espiritual es orar por esa persona y saber que Dios nos dará la gracia también, tanto de manera secular como de manera espiritual, para hablarle justamente a esa persona y para poderlo orientar en ese caso. Bien, por acá hay también comentarios o saludos. Isa Valladares dice, excelente, gracias por este valioso aporte. Winger Medina nos dice un saludo, Iván y hermana Catherine, un excelente tema, Dios les bendiga. Johan Meléndez nos coloca bendiciones, saludos desde la Iglesia Evangélica Bautista de Benecer, desde Lima, Perú. Saludos, Johan, Dios te bendiga. Nirvia Magdaleno, amén, Dios les continúe bendiciendo. Winger nos hace una pregunta. Él por el chat coloca, ¿cuáles son las diferencias de una persona cristiana y una persona inconversa en depresión? Reformulando un poco, ¿cómo una persona cristiana y no cristiana se enfrentan a la depresión? Hay algo puntual y clave, así una sola palabra, Dios. Sí, Dios. La persona secular va a buscar de todos los medios habidos y por haber en salir de eso, ¿sí? Pero una persona que conoce de Dios va a buscar a Cristo y va a buscar a sus hermanos para que lo ayuden de eso, ¿sí? En esa situación. Bien, Lau Rodríguez por acá nos coloca, ¿cómo hacemos para ayudar a los jóvenes en el liderazgo que tienen tendencia a la depresión por la presión que ejercen y la responsabilidad que tienen en el llamado? Aquí ya es puntualmente al liderazgo de jóvenes. Yo pienso que esto es muy importante y lo voy a retomar de ciertas cosas, y es que lamentablemente desde chicos a nosotros no nos presentan a Dios, ¿sí? Nos obligan a ir a una iglesia, nos obligan a escuchar un sermón, pero en mi casa a mí no me presentan a Dios, ¿sí? Y entonces en mi casa yo tengo un papá que afuera predica una cosa, pero dentro es otra, ¿verdad? Entonces cuando yo estoy en el liderazgo, yo digamos que en cierta manera, como yo lo pienso, es que el liderazgo se disfruta, y se disfruta porque es un regalo del Señor, porque es un ministerio en el que Él te permite estar. ¿Cómo ayudarlos en este proceso de depresión? ¿Por qué tiene que ser una carga el liderazgo y el servir al Señor? Primero hay que arrancar por ahí. ¿Por qué está haciendo eso una carga? ¿Sí? No estoy lo suficientemente enamorado de Cristo, ¿sí? Y a veces, y fundamental, es que nuestro servir al Señor deja de lado a nuestro primer amor. Y Él se lo dice a su iglesia una vez: todo lo has hecho, perfecto, excelente, pero tengo algo contra ti, tú has dejado a tu primer amor, ¿sí? Entonces, que el servir no le quita el primer lugar al Señor. Entonces, digamos que es muy importante que en estas escuelas de liderazgo, porque a veces digamos que lo que vemos es una persona comprometida. Entonces vemos un líder que vemos un joven que cada 8 días va, vemos un joven que va los miércoles, y entonces no, este muchacho está, sí, hay un compromiso, pero yo debo ver cuáles son sus frutos de arrepentimiento, sus frutos en amor al Señor, sus frutos al servicio. Y lo que pasa a veces en las iglesias es que por amor o por sostener a esa persona le entregamos cargos que a veces suelen ser un poco pesados, porque no han conocido al Señor. Y aprovecho si hay padres, hermanos, lo que sea aquí, es el hecho de llevar un niño a la iglesia no lo hace cristiano. Papá, mamá, hermano, tía, si me estás escuchando, hay que presentarle a Cristo, a ese joven, a ese niño, ¿sí?
eso es muy importante, Iván. Bien, por acá, bueno, tenemos a Janet Gómez, de lo que hemos hablado, pues dice amén. Y bueno, Génesis Rivas nos comparte lo siguiente, Catherine, de forma secular, quisiera que me dieran un concepto del por qué es necesario drenar nuestras quejas. Drenar significa sacar. Correcto. Ok, sí que es que no. De manera secular, ¿por qué es necesario sacar nuestras quejas? La pregunta... Perdón, yo creo que Tranquilo. aquí pudiésemos ya de una vez orientar quizás esa cosmovisión dualista que tienen muchas personas en separar lo que es la iglesia con lo que hacemos regularmente, y es que todos somos seres espirituales, así que partiendo de allí, ¿ok? En lo que hacemos, cómo podemos drenar o vaciar todas nuestras quejas para poder entonces sentirnos mejor, poder encontrar salida de pronto al problema de la ansiedad o la depresión, si es el caso de nuestra amiga o de algún conocido. Bueno, gracias, Iván, y sí es muy importante. Drenar, bueno, esa palabra me suena como más bien a, yo pienso que es la manera de aprender y cerrar ciclos, ¿sí? La depresión, como yo lo dije antes, no es el concepto, hay una construcción que me lleva a ese lugar y son mis situaciones. ¿Qué es lo que yo debo solucionar? ¿Qué es lo que yo debo drenar para la persona que me está preguntando? Son mis situaciones. ¿Sí? ¿Por qué es necesario? Porque eso turba tu vida, porque eso te carga, porque eso te hace ser una persona muchas veces amargada, muchas veces conflictiva, muchas veces sin identidad o muchas veces aislada de la sociedad. Y entonces los seres humanos tenemos el vicio de decir, eso se superó, yo ya lo superé, yo ya estoy bien. No, cada proceso en nuestra vida merece un cierre y tú tienes que hacerle un cierre de la mejor manera posible, ¿sí? Y la necesidad de poder traer a Cristo nuestras lamentaciones es esa, que Él las va a manejar y que Él las va a controlar, ¿sí? Entonces, eso es importante y que Él va a sanar ese momento, ¿sí? Entonces, para la persona que pregunta. Bien, por acá hay palabras también como parte de testimonio, Kendi Quevedo. Bueno, un saludo, Kendi, es prima de Fran Gimar. Ella coloca por allí saludos, bendiciones. Estuve casi 2 años con depresión y ansiedad al mismo tiempo y no fue hasta que llegué a los pies del Señor que fui sanada. Y aunque el enemigo sigue intentando hacer daño, Dios es mi mejor aliado. Así que bueno, usted que nos Amén. está de pronto viendo en este momento, después de todo lo que hemos hablado, bueno, allí tiene un testimonio también de alguien que ha estado pendiente de esta entrevista o este conversatorio, de que sí es posible. La lucha allí está, ¿ok? Para poder volver atrás o reincidir, pero en el Señor podemos nosotros estar fuertes y seguir adelante, pues, dando testimonio de que sí es posible levantarnos de la situación dura por la cual estemos atravesando o nos tocase atravesar. Hemos llegado ya al final, ha sido un maravilloso tiempo el compartido en esta tarde con nuestra hermana Catherine Castillo, quien nos estuvo hablando acerca del tema ansiedad y depresión. Y bueno, Catherine, quisiera que pudiese despedirte unas últimas palabras para todas las personas que te han estado viendo durante ya casi una hora o de pronto algunos minutos, unas palabras para todos los que trastornan al mundo. Bueno, no, Iván, primero darte las gracias a ti, a este maravilloso espacio. No hay nada más placentero que hablar del Señor, de aquel que nos rescató. No hay nada más placentero que compartir con nuestros hermanos y generar estos espacios donde las personas también puedan ver a Cristo. Y voy a retomar así muy rápidamente el comentario que decía la prima de Fran Gimar, y es que es una lucha, ¿sí? No, a veces tampoco queremos pintar a Dios como un Dios mágico, ¿sí? Que no está bien, ¿sí? Estamos hablando de un Dios salvador, y que las luchas van a continuar porque estamos en un mundo caído, pero
pero hay un Dios que sobrecarga, que alivia nuestras vidas, más porque hay un Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga, en lo que les podamos servir estamos dispuestos y bueno, a ser hombres y mujeres cristocéntricos y bibliocéntricos, que es muy importante. Amén. Bueno, recuerden ustedes que podrán seguir este programa también por YouTube en unos cuantos días. Pueden acceder al canal personal Iván Eliú Martínez y bueno, tener la oportunidad de volver a ver esta entrevista, también cualquier otro material que durante el tiempo de instancia de los que trastornan el mundo hemos podido desarrollar. Nos reencontramos la próxima semana. Vamos a estar hablando acerca del tema el uso correcto de las escrituras. Para eso nos va a estar acompañando el pastor Nicolás Osorio, que forma parte del ministerio de Charles Simeon Trust. Él se encuentra en Bogotá, Colombia, y bueno, ha sido una bendición recientemente haberlo conocido. Fue mi profesor, así que bueno, si usted está interesado en este tema, próximamente daremos más detalles. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, tengan una feliz resto de semana y bueno, nos estamos reencontrando a la vuelta. Así que un abrazo muy sentido desde acá, desde Valencia, Venezuela, Cali, Colombia. Nos despedimos. Hasta luego.